sesión en línea de la formación Integración de Contenidos Digitales, la ficha de caracterización número 245-5220. Vamos a socializar la actividad que está pendiente para esta semana a partir del 23 de junio y hasta el 6 de julio de 2022. Me voy a permitir compartir pantalla para ir socializando la actividad que se les facilitará a todos los aprendices, pues, su desarrollo. En términos generales, es una actividad sencilla. Ustedes, como ya están familiarizados con el manejo de las tecnologías, los contenidos digitales, es muy apropiada para ustedes la técnica para realizar esta actividad. Nos vamos por acá entonces estamos acá en el menú, encontramos integración de contenidos digitales, vamos a contenidos del curso, proyecto, la fase de validación, que es la que actualmente estamos desarrollando, actividad, podemos echarle un vistazo acá al cronograma. Esto siempre es importante que todo lo tengamos, que lo imprimamos y lo guardemos por allí en cualquier medio, en cualquier dispositivo para tenerlo a la mano, para estar siempre ubicados en el desarrollo de las actividades. Bien, abrimos acá actividad de proyecto 3, que es la que estamos desarrollando actualmente. Buscamos el material de formación. Acá en la última subcarpeta encontramos derechos fundamentales del trabajo, que es la competencia que nos ocupa en esta sesión. Derechos fundamentales del trabajo. Accedemos acá al recurso educativo. Se nos abre los contenidos de esta competencia. Esta competencia está dividida en 4 resultados de aprendizaje. La actividad que nosotros vamos a desarrollar tiene que ver con este número 3, numeral 3 de la tabla del contenido. Entonces podemos ver acá, ver el contenido, mecanismo de materialización de los derechos fundamentales. Vamos a dejar por aquí un momentico. Vicente, ¿me estaba escuchando? Totalmente, sí, señor. Ok. Me salió acá un icono que me hizo dudar sobre si me estaban escuchando. Sí, lo estoy escuchando. Muy bien. Me están tapando acá la barra adelante, arriba, perdón. Vamos a buscar por acá. Material de formación. Vamos acá en evidencias. Entonces, estimados aprendices, por acá encontramos la evidencia que hace referencia a los derechos fundamentales en el trabajo. Seleccionamos acá la evidencia infografía. Infografía sobre mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales. Y por acá, en la parte de arriba, están los enlaces que nos van a ilustrar sobre la actividad. Entonces, la actividad a realizar, abrimos este documento que está como un enlace, se descarga automáticamente. Lo abrimos, nos está diciendo acá actividad de aprendizaje, establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad, la paz, de acuerdo con las indicaciones del desarrollo humano. Esta actividad se centra en analizar situaciones que repercuten en el desarrollo de los procesos sociales a Doctor, través, doctor, qué pena, no se está viendo nada. ok,
Discúlpenme, vamos a configurar esto de nuevo. Estaba compartiendo toda la pantalla. Vicente, me colabora aquí. ¿Qué se estaba viendo? ¿La pantalla negra? Blanca. Totalmente blanca. Vamos a ver si hay que ver. Ahí está la evidencia, sí, señor. Ok. Toca mirar entonces, a ver. Voy a probar acá metiéndome a territorio. ¿Ahí ve territorio? Ahí está el territorio, sí, señor. Perfecto. Entonces, podemos seguir confiados en que se va a visualizar lo que yo proyecte acá en mi pantalla, se les va a ver tal cual a ustedes. Entonces nos decía por acá, esta actividad se centra en analizar situaciones que repercuten en el desarrollo de los procesos sociales a través de las habilidades de comunicación, según técnicas y protocolos, proponiendo estrategias de solución de conflictos y negociación, de acuerdo con la normativa. En consecuencia, valora la importancia de los derechos de los pueblos y de la solidaridad en el ejercicio de la ciudadanía laboral y propone acciones de defensa de la autodeterminación, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia, la tecnología y la paz. Todos estos conceptos agrupados se conocen como los derechos de tercera generación o los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Estos son, pues, como quien dice, los derechos humanos de avanzada, porque nosotros conocemos los derechos, los más comunes son los derechos de primera generación y de segunda generación. En primera generación, pues, encontramos el derecho a la vida, a la igualdad, a la dignidad, a la libre expresión, todo lo que se desprende de la igualdad y de la libertad está condensado allí en esa primera generación. Y en una segunda generación de derechos, entonces tenemos los derechos colectivos, los derechos de asociación, los derechos eh, relativos al trabajo. Y ya en una siguiente generación que se le llama de tercera generación, están estos derechos que son relativos a todos los seres humanos, a toda la humanidad. Es decir, cuando se afecta un derecho de eso, cuando se afecta un derecho de primera generación, se le está afectando a un individuo. Cuando se afecta un derecho de segunda generación, que son colectivos, se afecta a un individuo. Pero cuando se afecta un derecho de tercera generación, se está afectando a toda una colectividad o incluso se está poniendo en peligro la estabilidad de toda la especie humana. Entonces, por eso vemos acá en estos derechos que nos dicen acá, los derechos de los pueblos, vemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo sostenible de un pueblo, de un estado, de una nación, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia, la tecnología y la paz que tiene todo pueblo, sin la injerencia externa, sin injerencia de otros pueblos, de otros países. Así deben ser, pues, entendidos estos derechos que se les conoce también como derechos de tercera generación o derechos de los pueblos y de la naturaleza. Ustedes no sé si de pronto han escuchado en los últimos años que se le reconocen derechos a los ríos, derechos a las especies en vías de extinción. Es en aplicación a estos derechos de tercera generación. Pero esta es una sola partecita de todo lo que va a ser la actividad. Acá solamente se le está contextualizando lo que va a ser en sí la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, pasemos pues a las instrucciones para desarrollar la actividad que se llama infografía. Por acá, antes, sin pasar por alto esto, nos dicen los materiales de formación para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo, derechos fundamentales en el trabajo. Como ustedes saben, no son aprendices pues nuevos, ya tienen cierto bagaje en el SENA. El verdadero trabajo en una actividad es
leer y analizar el material formativo. Y la evidencia, lo que, como su nombre lo dice, evidencia, lo que va es a demostrar que usted hizo el trabajo, es decir, que usted como aprendiz leyó, analizó el material formativo. Entonces, trabajo, leerse el material formativo respecto a los derechos fundamentales en el trabajo. Evidencias. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Evidencia, infografía sobre los derechos, los mecanismos, perdón, infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección a los derechos fundamentales. Continuando acá el relato nos dice, con la estrategia didáctica de aprendizaje de estudio de casos en sus fases de adquirir agilidad en determinar alternativas de acción y tomar decisiones, deberá elaborar una infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección, la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, las acciones populares y las acciones de grupo, que están consagradas en la Constitución Nacional y están desarrolladas en la ley, están reglamentadas por la ley, pero la norma superior, que es la Constitución, ya las consagra como mecanismos de defensa o de protección a nuestros derechos fundamentales. Entonces, nos dice por acá, de acuerdo con la asignación que realice el instructor, en los documentos del programa se encuentra el anexo infografía, evidencia 1 del resultado 2. Ese era acá, no sé, 01. Donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Y por acá entonces ya nos comienza a dar los lineamientos para construir esa infografía. Por la misma naturaleza del programa de formación que ustedes están desarrollando, no les es ajeno estos términos de infografía, ni les son ajenos las herramientas digitales o tecnológicas que se van a emplear para elaborar esta infografía. Nos dice, el producto para entregar es una infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección a los derechos fundamentales, desde luego. Formato, si la infografía se gestiona manualmente, debes digitalizarla con extensión JPG y si se usa una herramienta digital, exportarla a JPG. Es decir, JPG va a ser el formato que debemos emplear para cargar la evidencia, independientemente de la herramienta o del formato que hayamos empleado para elaborarla. Al momento de cargar, debemos convertirla a formato JPG. Extensión, mínimo una hoja y máximo 2 hojas. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección. Me voy a dirigir entonces a territorio para indicarles pues la ruta. Por acá estamos en integración de contenidos digitales, buscamos la fase del proyecto, que es la fase de validación. Después del cronograma encontramos las actividades de proyecto 3, material de formación. En la carpeta material de formación hay varias subcarpetas y la última, hasta el día de hoy, es derechos fundamentales. Inmediatamente abajo de material de formación encontramos la carpeta de evidencias. Vamos a cerrar acá para no confundirnos. Actividad proyecto 3, material de formación y evidencias. Desplegamos la carpeta de evidencias y al final encontramos evidencia, infografía sobre mecanismos de protección a los derechos fundamentales. Y es esto lo que se nos abrió. Entonces aquí encontrábamos la actividad a realizar, que es lo que acabamos de leer, el anexo y el instrumento de evaluación. Vamos a echarle un vistazo al anexo con las instrucciones. Nos dice por acá, ya en más
más detalle nos está ilustrando lo que es una infografía. Yo sé que ustedes han realizado infografías en otras competencias, por lo tanto, estoy seguro que no es un recurso ajeno a su conocimiento. Entonces nos dice por acá, pues de todos modos nos define qué es una infografía. La infografía es una estrategia para el aprendizaje, la cual permite simplificar un tema en imágenes representativas acompañadas de algunos textos. Esta se caracteriza por tener mucho contenido visual y datos relevantes que se puedan conectar con de una forma más entendible. Es muy parecido a un folleto informativo, a un folleto publicitario. Elementos que componen la infografía. Importante tener en cuenta cada uno de estos elementos porque más adelante cuando veamos el instrumento de evaluación vamos a ver que cada uno de estos va a ser tenido en cuenta en la rúbrica. El crédito señala el nombre del autor de la infografía, tanto el diseño como de la consulta. El cuerpo contiene información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros, cuadros estadísticos o diagramas. La fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. El texto proporciona al lector en forma breve la explicación necesaria para comprender el tema a tratar. Es necesario que se relacione con las imágenes. Tanto texto como imágenes deben ser correlativas, deben guardar estrecha relación, ya sea que con solo observar la imagen ubique al lector en el tema o en la idea que quiere transmitir. Por último, nos dice por acá, entre los elementos que componen la infografía, el título. El título, este resume la información visual y textual que se presenta en la infografía. Debe ser breve y expreso, debe ser sugestivo, debe llamar la atención también. Pasos para elaborar esa infografía. Colocar el título de la infografía, seleccionar el texto y las imágenes a incluir, equilibrar visualmente el espacio, utilizar muy bien los espacios que son reducidos, una o dos hojas que vamos a emplear, debemos ser bastante creativos e ingeniosos al momento de repartir los espacios para ser visualmente atractivo nuestro contenido. Por acá nos dice los espacios, el diseño que también, el diseño debe también tener los suficientes espacios en blanco, respetando los márgenes y la correcta legibilidad de los textos. Esto es necesario para que su función comunicativa no pierda fuerza. Y por último, elemento, la interactividad. El uso de infografías interactivas puede resultar una solución muy innovadora. Ustedes que están en formación de estos temas de contenidos digitales saben mucho más de esto que el instructor que les está hablando, de cómo emplear todas esas herramientas, cómo jugar con imágenes, con colores, con textos, con el espacio. Espero unas buenas infografías y que me sorprendan con el trabajo que vayan a realizar. Tienen total libertad de acuerdo a las pautas que están acá para la actividad. De resto, tienen total libertad para darle rienda suelta a la creatividad. Recomendaciones para desarrollar una infografía. Se utilizan formatos ligeros que faciliten su descarga, tipo JPG, PNG o GIF. Facilita que las infografías sean compartidas desde la web, desde un plugin o botones que den fácil acceso y conexión con las redes sociales. Pueden tener también en cuenta
que su infografía pueda tener un enlace para que los lleve a otro sitio, pues al sitio como, por ejemplo, las fuentes de donde sacaron la información o las redes sociales de una entidad de la que cada uno de nosotros vayamos a tomar cierta información. Son ideas. Recomendación tercera, planificar su organización, el flujo narrativo lógico. Elige una paleta de colores adecuada. Cita las fuentes de información y atribuciones. Las herramientas que vamos a emplear, las sugeridas, son estas: Canvas, Visual.ly, Infogram, Bengay. No sé cómo se pronuncia, Vicente, colabóreme ahí. ¿Cómo se pronuncia esta aplicación? Tal y como lo habló. Engage. Engage. Ah, tan diplomático, Vicente. Sí, ahí está bien. Mural Liz es otra. Pictochart. 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 Y esta Isil.ly. Isil. Isil. Ok, Sí, acá unos ejemplos de la infografía. Un tipo folletico publicitario. Así. En algunas oportunidades nunca ha faltado de pronto el aprendiz, digámosle, despistado, que se ubica muy bien en el tema, ¿verdad? Y trata magistralmente el tema, pero presenta el tema así, tipo Word, tipo PDF. Eso no cumple, lastimosamente, porque las propuestas de la actividad es, al tiempo que estamos trabajando un tema de derechos fundamentales, también estamos poniendo en práctica las herramientas tecnológicas, que es el eje central de esta formación. Los contenidos digitales es una valiosa oportunidad para poner en práctica esos conocimientos de las áreas técnicas. Entonces, ¿qué nos hace falta? Esto, bueno, acá nos dice, por la fuente se usó Pictoline o Pictoline y quedó así la infografía. Por acá están los lineamientos, mínimo una hoja, máximo 2, formato JPG. Vamos a ver entonces que el material de formación, ya vimos toda la parte arquitectónica, la estructural, pues, por decirlo. Vamos a ir al contenido entonces de nuestra actividad. Y por último, miramos el instrumento de evaluación. Vamos por acá, material de formación, creo que lo tenía por acá. Derechos fundamentales. Por acá se me abrió. Esto es la totalidad de el programa. Y lo que nos interesa para la infografía es el numeral 3, que son estos mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. No está de más leer los otros temas, pero la actividad que vamos a evidenciar es los mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. En esta oportunidad nos vamos a dedicar al numeral 3 del contenido de la competencia. Mecanismos de materialización de los derechos fundamentales en nuestra Constitución. ¿Cuáles tenemos? La acción de tutela. Acá nos define entonces qué es la acción de tutela como un mecanismo de protección. Nos dice qué artículo en la Constitución lo establece y qué decretos a lo largo de estos años, después de 1991 que se promulgó la Constitución, qué decretos la han venido reglamentando. Entonces, esa información también es pertinente para tenerla en cuenta al momento de presentar nuestra infografía. ¿Cuándo procede?
Primero, ¿qué es la acción de tutela? ¿Dónde está reglamentada? ¿Cuándo procede una acción de tutela? ¿Qué derechos se protegen con esta acción de tutela? ¿Cuál es el término para que el juez la resuelva? Una solicitud de tutela. ¿Cómo debe presentarse una acción de tutela? ¿A quién se presenta o ante quién se presenta? En este caso es ante un juez constitucional que, por definición constitucional, todos los jueces de la República están investidos de autoridad constitucional en materia de acción de tutela. O sea, todos los jueces de la República pueden conocer de una tutela. Ya la ley reglamenta, de acuerdo a la entidad o a la persona contra quien se dirige la acción de tutela, ya eso lo define la ley si le toca a un juez municipal, a un juez del circuito, a un tribunal de distrito. Por ejemplo, para entidades del orden municipal o entidades privadas corresponde a un juez municipal, cualquiera que sea su especialidad. El juez que sea de rango municipal corresponde a cualquiera de esos jueces municipales. Y yéndonos al otro extremo, si son autoridades del orden nacional, corresponde a un tribunal de distrito judicial, es decir, a un magistrado de tribunal. Eso acá como un bono, un ejemplo que les pongo, pues, porque no todo juez, a pesar de que la Constitución dice que todos los jueces deben conocer de tutela, pues la ley ha reglamentado eso, o el decreto reglamentario de la Constitución ha delimitado las competencias de los diferentes jueces de acuerdo a la entidad o persona contra quien se dirija la acción de tutela. ¿Quién puede interponer una acción de tutela? Por definición constitucional y legal, todas las personas, todos los ciudadanos tenemos la facultad de interponer una acción de tutela. Hay casos particulares en que se puede interponer en nombre de otra persona, por definición legal, los abogados, por definición legal también los padres en representación de sus hijos. Cualquier persona puede interponer una acción de tutela incluso en representación de una persona desvalida o que esté en actual imposibilidad de presentar por sí misma esa acción de tutela. Entonces, en el material de formación van a encontrar ustedes esas particulares situaciones en las cuales se puede presentar una acción de tutela y quiénes pueden hacerlo. El segundo mecanismo de protección de los derechos fundamentales, tenemos el derecho de petición. También, como en la acción de tutela, nos define qué es el derecho de petición como herramienta legal y como derecho fundamental. ¿Qué es el derecho de petición? Por acá unos enlaces para profundizar en el tema sobre el derecho de petición, comparar el derecho de petición con la acción de tutela. Son dos herramientas que, a pesar de que sean muchas veces complementarias, son diferentes. Un derecho de petición se dirige contra una persona o contra una entidad y se dirige contra la persona con la que tenemos de pronto la relación o con la entidad o persona que queremos que nos conteste, a diferencia de la acción de tutela que se dirige a un juez para que dirima un conflicto. Es un tercero, y en el derecho de petición intervienen las partes interesadas. Enlace web sobre los mecanismos constitucionales y legales para la defensa de los derechos fundamentales. No vayan a dejar pasar esto por alto, que les va a nutrir bastante para construir su infografía. Como tercer mecanismo de protección a los derechos fundamentales, tenemos la acción de cumplimiento. Definición de la acción de cumplimiento, qué derechos protege la acción de cumplimiento, ante quién se presenta una acción de cumplimiento y qué temas se ventilan
bajo esta herramienta, este mecanismo de acción de cumplimiento. Qué es cumplimiento? ¿Qué se trata de cumplimiento? Darle cumplimiento a una disposición legal o a un acto administrativo. Con esto acudimos ante un juez para que el juez le ordene a la entidad encargada de hacer cumplir una norma o una disposición legal, llámese ley, decreto, una resolución, un acto administrativo, el juez le ordene a ese funcionario o a esa entidad encargada de hacerlo cumplir que lo cumpla. Y la acción pues la interpone, bien sea un particular o una misma entidad o el representante de una entidad la puede interponer también. Por acá están los enlaces de apoyo para profundizar en el tema de la acción de cumplimiento. Y por acá, por último, tenemos las acciones populares y las acciones de grupo. ¿Qué diferencia tienen estas acciones populares? Como al comienzo de la sesión les hablaba de esos derechos de los pueblos, de la solidaridad y la naturaleza, los derechos humanos de tercera generación. Estos derechos de tercera generación tienen un mecanismo específico para hacerlos valer y se llama la acción de cumplimiento. Perdón, la acción popular. Qué pena con ustedes, acá me confundí por un momento los términos. La acción popular es la herramienta para hacer efectivo los derechos de los pueblos. Por acá nos menciona entonces, por ejemplo, relacionados con el patrimonio público, el espacio público, la seguridad pública, la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros derechos de similar naturaleza. Los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos, de la solidaridad y de la naturaleza se pueden hacer efectivos a través de esta acción popular. Y finalmente la acción de grupo, que es una acción netamente de carácter indemnizatorio. ¿Y por qué se llama de grupo? Porque le permite a un número plural de personas, por lo menos 20, que se encuentren en una situación similar, acceder a la justicia en un solo proceso, interponiendo una acción de grupo. Pero esas pretensiones o esa finalidad que busca ese grupo de personas tiene como objetivo una indemnización por un daño causado. ¿Causado por quién? Cuando se acude a la jurisdicción contencioso administrativo, se presume que el daño lo ha causado una entidad pública. Y esta acción de grupo tiene esta connotación que es como multijurisdicción. No los voy a de pronto a complicar con eso, sino que dándole pues como incentivos para que profundicen en la investigación. Hay acciones de grupo que se presentan también ante los jueces civiles cuando el daño ocasionado lo ha causado una entidad de derecho privado. Poniéndoles un ejemplo, una entidad privada, una entidad de, por ejemplo, una explotadora de recursos, una mina, causó un daño a una comunidad. Esa comunidad tendría, por ejemplo, derecho a una indemnización. Entonces acude en acción de grupo, pero no ante un juez administrativo, sino ante un juez civil. Si fuese esa entidad que causó el daño una entidad pública, esa acción de grupo se dirige al juez administrativo, pero tiene el mismo trámite y la misma naturaleza de indemnizar a un grupo de personas, de por lo menos 20 personas que se encuentren afectadas bajo las mismas circunstancias. Ya finalmente por acá nos dice los mecanismos legales de protección. Mire que por acá estábamos hablando de los mecanismos constitucionales. Mecanismos constitucionales, los mecanismos creados por la Constitución Nacional de Colombia para garantizar los derechos de los ciudadanos. La infografía es sobre los mecanismos constitucionales. Siempre y cuando por acá
al final nos hablan de los mecanismos legales. Como lectura es válido realizarla, pero no es necesario incorporarlas en la infografía. Hasta aquí el material formativo que requerimos para construir nuestra infografía. Me voy a permitir entonces, muchachos, pasarme por acá al instrumento de evaluación, la rúbrica de la actividad. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Me dice por acá, los datos generales de nuestra formación, la actividad de aprendizaje. Estos dos resultados van a ser evaluados de los 4 resultados que tiene la competencia. Con esta infografía se van a evaluar estos 2 resultados de aprendizaje. Resultado 3 y 4, valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Y el cuarto resultado de aprendizaje, participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Actividad, establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad, la paz, de acuerdo con los indicadores del desarrollo humano. Y la evidencia, que es lo que hemos venido socializando, es la infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección. ¿Está estudiando? Sí, claro. Uy, pero ya llevo 8 meses desde contenido digital. Se me está metiendo acá un audio, no sé si de Walter o de Vicente. De Walter. Pero ya lo cerró. Gracias, Walter. Bien, muchachos, entonces sigamos acá. Decía, la evidencia es esto que hemos venido socializando, la infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección. A pesar de que allá el material nos menciona también unos mecanismos legales, pues debemos enfocarnos para la infografía, que es la evidencia, en los mecanismos constitucionales. Criterios de evaluación. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué tendrá en cuenta el instructor o tutor para evaluar la evidencia cargada? Si el aprendiz analiza situaciones que repercuten en el desarrollo de los procesos sociales, desarrollando habilidades de comunicación según técnicas y protocolos. Si el aprendiz propone estrategias de solución de conflictos y negociación de acuerdo con la normativa. Si valora la importancia de los derechos de los pueblos y la solidaridad en el ejercicio de la ciudadanía laboral de acuerdo con la normativa. Si relaciona los derechos de los pueblos y la solidaridad como la autodeterminación, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia y tecnología y la paz con los indicadores del desarrollo humano. Finalmente, si propone acciones de defensa de la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el desarrollo al uso de la ciencia, tecnología y la paz, teniendo en cuenta los indicadores del desarrollo económico. Ahora sí, la rúbrica. ¿Cómo se va a clasificar esos puntajes que deben ir sumando para llegar a la excelencia? Las categorías: mecanismos constitucionales de protección, la redacción y ortografía, exposición de ideas centrales, organización de la información, uso de imágenes y colores. En la medida en que hagan buen uso o exploten bien estos criterios, pues aumentará sus posibilidades también de alcanzar la excelencia, en lo posible un 100 sobre 100. Con base en esto, entonces ya desarrollaremos cada uno de estos y en la debida proporción que le imprimamos a nuestro trabajo, pues será el puntaje. Para el caso de del primer criterio sobre los mecanismos constitucionales de protección, nos dice, la infografía evidencia los mecanismos constitucionales de protección. Ahí tienen fijo, 30 puntos.
si abordan todos los mecanismos que acabamos de ver en el material de formación. La acción de tutela, el derecho de petición, la acción de grupo, la acción de cumplimiento y las acciones populares. Esos 30 puntos están casi que asegurados. Con la ortografía, aunque parezca un tema secundario, la ortografía es vital. Exposición de las ideas, establece de manera organizada y creativa los hechos o información, utiliza imágenes para representar las ideas o subtemas, el uso de colores contribuye a asociar y enfatizar las ideas. El tamaño de la letra es el adecuado, también se tiene en cuenta, es el último criterio. En cuanto a la rúbrica. Preguntas, ¿nos queda algo pendiente, Vicente, Walter? No, señor, de mi parte todo es claro. Una actividad. Buenas tardes, instructor. Qué pena con ustedes. Se me fue un audio ahorita. Qué pena. Pido disculpas. Igual que Vicente, tampoco tengo ninguna pregunta. Qué pena con ustedes aquí en el audio, en la calle, pero me tocó de esta forma porque no hay como estar en la casa de momento. Tranquilo, Walter, no se preocupe, eso es normal. Está muy bien. Entonces, compañeros, Gracias. vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Si es necesario, y creo que pronto, pues, es lo más probable, realizaremos otra sesión, a ver, para resolver dudas e inquietudes. Pero reitero, la actividad es sencilla, está bien explicado, las instrucciones, las herramientas. Parto yo de que ustedes manejan a la perfección esas herramientas tecnológicas y no van a tener mayor dificultad en el desarrollo de esa actividad. Entonces, pues, Perfecto, señor. si no es más, les deseo un feliz fin de semana y éxitos en todas las actividades que emprendan. Gracias, doctor, muy amable, lo mismo. Gracias, instructor. De igual forma para todos, una feliz tarde y hasta la próxima. Gracias, A, Walter, igualmente. a ustedes, adiós. Suspendamos Hasta por acá luego. la grabación. Hasta Hasta luego. luego.